Bueno, pues he hecho lo más importante del día. Vamos a pasar, ayer decíamos que el objetivo de esta asamblea es recorrer y ser camino de vida, que lo veíamos ahora desde el punto de vista de la oración, ¿no? El objetivo es llenarnos de esperanza para llevar la esperanza. Y decíamos que lo íbamos a hacer en 3 ejes, que era cuidar vínculos, sanar personas y tender puentes. Ayer vimos el cuidar vínculos, repasamos un poquito nuestra historia reciente, vimos cómo estaban todas las comunidades de la región y ahora vamos a pasar al siguiente eje, que es sanar personas. Entonces, pues para eso contamos con la compañía y la orientación del padre Juan Carlos Martos. No hace falta mucha presentación porque todos o muchos lo conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos que es un especialista en el cuidado de la espiritualidad, pero es que además no solo lo sabemos nosotros, sino que también el general pues se lo ha querido llevar al Centro de Espiritualidad Claretiana para que también cuide la espiritualidad de los claretianos. Nos parece un lujo poder tenerlo. Él además está trabajando intensamente con comunidades de seglares claretianos en el proyecto de la Fragua en distintas posiciones y bueno, pues es un maestro de espiritualidad, es tan cercano que bueno, me gustaría que no perdamos de vista el lujo que es tenerlo a él cuidando nuestro espíritu y bueno, y sin más pues le doy paso. Nos vamos nosotros. Arturo, ¿tienes un enchufe? Sí, ¿te quieres poner a mi lado? ¿Te quieres poner a mi lado? Ponte ahí que yo ahora sí. No funciona así. Esto es lo que se está viendo y esta es la siguiente diapositiva. Vale, perfecto. Sí, sí, Esto se puede subir un poco, ¿no? Sí. No hace falta, no porque está puesto, ¿no? Sí. Sí, vale. Bien, buenos días. Gracias por la exagerada presentación que me ha hecho Nieves. Bueno, normalmente estas conferencias se comienzan diciendo es un honor para mí y es una responsabilidad el estar con ustedes. Bueno, pues yo tengo que decir, simplificando todo, que es una gozada estar aquí rodeado de gente con las que me vinculan muchas cosas y con los que me he encontrado en distintas ocasiones, ¿no? Por tanto, más que un honor y más que una responsabilidad, pues es una suerte que Nieves se haya acordado de mí y que yo haya podido estar aquí en el día de hoy, precisamente en el Día de la Esperanza. El Día de la Virgen de la Esperanza, por tanto creo que también es un motivo mariano, como ya se ha insinuado esta mañana, porque hemos tenido presente a la Virgen en este tiempo de Adviento, ¿no? Bien, el tema que me encomendó Nieves pues fue el tema de sanar personas. Yo no soy especialista en pastoral de la salud, ¿eh? Y claro, las primeras preguntas que se me suscitaron internamente fueron las siguientes, ¿no? Es decir, ¿no correspondería mejor, bajo el título de este tema, invitar a los hermanos de San Juan de Dios o a los Camilos a que estuvieran aquí dándonos una charla de este tipo? Esta era la primera pregunta. También otra que se me suscitaba, ¿no? ¿Nosotros somos llamados a ser terapeutas o evangelizadores? ¿Es lo mismo? ¿Hay una especie de desplazamiento laico
hacia el mundo de la salud, dado que estamos en tiempos de pandemia y las dolencias pues, nos suceden continuamente? Bueno, ¿y por qué tenemos que sanar? Ya hay sanitarios. ¿Qué nos toca hacer ahí? Nosotros no somos curanderos, creo yo. Estas preguntas se me suscitaban. Y después hay otra que también os quisiera trasladar a vosotros, ¿no? Las cosas que yo vaya a decir ahora a continuación, ¿coinciden con lo que están viviendo seglares claretianos? ¿O me voy a ir por las nubes? Entonces, en este sentido, ya desde ahora sí que quisiera abrir con todos vosotros una especie de diálogo, de tal manera que sea como una intervención interactiva que completaremos en la segunda parte de la mañana, porque tendremos también una actividad más de tipo práctico a la que puede iluminar lo que yo pueda decir en este momento. Bien, dicho esto como introducción, entonces os propongo, os presento un poco el mapa de lo que vamos, de la temática que yo voy a tratar, sabiendo por antelación que cuando llegue la hora yo corto. De tal manera que como el resto, si queréis la charla, pues la puedo dejar y os interesa, pues la podéis ver después a continuación. Pero no se trata tampoco de hacer una prueba de resistencia a los que estamos aquí, sino que yo voy dando una charla, no voy a leer, sino que de vez en cuando, pues, no sé, tomaré, diríamos, un estilo narrativo con alguna historia que ilumina siempre, ¿no? Porque la distancia que hay más cercana entre una persona y la verdad es un cuento. Por tanto, el cuento tiene un valor pedagógico muy importante para nosotros, ¿no? Bien, yo voy a hablar de 4 cosas. Primero, por qué este tema es interesante en el día de hoy y para nosotros, seglares claretianos. En segundo lugar, contemplar la figura de Jesús, el sanador herido. ¿Eso qué significa? En tercer lugar, la llamada que tenemos a ser una comunidad sanadora. También iniciar un poco esto como una especie, digamos, la sanación entra dentro de nuestro munus, de nuestro oficio evangelizador. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la pregunta que el domingo pasado por 2 veces la oíamos en el Evangelio, propia de Adviento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿De qué se trata? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Bueno, comienzo entonces por el interés del tema, ¿no? Si hablamos de sanar es porque hay heridas y hay enfermedades. Si no, no hablaríamos de sanar. Cuando uno va al diccionario, la primera acepción que existe de herida, pues es una acepción de tipo corporal. Por herida se entiende un daño físico, un daño corporal. Esto es verdad, esa es la primera acepción y la primera referencia que tenemos. Pero después, ese concepto se encuentra presente en nuevos campos epistemológicos. De heridas habla la medicina, pero no solamente la medicina, habla también la filosofía, habla la psicología, habla la espiritualidad. Hoy se hablan de heridas y cuando hablamos de heridas, en tantas ocasiones no nos estamos refiriendo solamente a heridas de tipo físico, como por ejemplo un corte que me hago con un cuchillo, sino que hablamos de otras cosas, ¿no? Por tanto, si tuviéramos que hablar... Vamos a ver. Sí, ve dando. Sí, exactamente, que a veces no se dan. Vale. Existen también, y existen sobre todo, y es de lo que vamos a tratar aquí, aunque no solo, de otras heridas que podemos llamar heridas interiores, a veces ocultas. Decía Isabel Allende, esta escritora chilena, en uno de sus escritos, que a veces, cuanto más grande es la herida, más privado es su dolor. Y esto es verdad. Y hablo también de otra cosa que me parece que es importante, de que somos una comunidad de heridos. Cuando el Papa habla de que la Iglesia es un hospital de campaña, no está diciendo ninguna poesía, sino que está remitiéndose a una realidad, porque si tuviera yo que preguntar aquí quién de nosotros no está herido y no está sufriendo, pues yo creo que todos levantaríamos la mano porque tenemos una historia de costurones, a veces con heridas ya cicatrizadas y cerradas, y otras siguen abiertas, incluso diríamos le siguen echando sal. Y pican mucho, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de las heridas que se suelen dar en nosotros y en nuestras comunidades y que están? Aunque no se hablen de ellas, como he dicho anteriormente, porque hay una especie de recato
porque hablar de las propias heridas nos puede hacer más vulnerables. ¿Cuáles son algunas de estas heridas que parece ser que están? Cito algunas cuantas, hago un muestrario de heridas sabiendo que no son las únicas, pero que esas están entre nosotros, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, está la frustración, esta es la primera, ¿eh? Es decir, esa herida, ese dolor profundo, ese sufrimiento hiriente que se produce al ver que no se cumplen nuestras expectativas y nuestros proyectos. Cosas que iniciamos y que luego después, bueno, pues sentimos, diríamos, que eso no se da nunca. Las cosas no son como yo las pienso. Y hay una resistencia, tenemos una resistencia enorme a la aceptación de la realidad. Porque parece, diríamos, que esto es un desastre y que las cosas no funcionan. Nos produce un daño. Esto en un movimiento o en la iglesia, esa es una tentación y una trampa tremenda, que nos produce un dolor muy grande, ¿no? La segunda sería el fracaso. Damos inicio a una serie de cosas y vemos cómo terminamos fracasando, ¿no? Hay personas que sufren mucho por el tema del paro. Es un fracaso tremendo. Por la torpeza a la hora de encontrar pareja y mantenerla. Por el problema, también es un dolor muy grande, personas de una identidad que no está todavía resuelta o que no está aceptada social o familiarmente. Eso es tremendo. Eso es un dolor que está ahí y que está ahora, diríamos, bueno, pues saliendo más de relieve y la luz porque se silenció durante muchísimo tiempo indebidamente, ¿no? Otro, lógicamente, es la enfermedad, cuando nos visita, especialmente cuando esta enfermedad es prolongada, especialmente cuando es irreversible y sobre todo cuando se resiente tan gravemente que parece que la cercanía de la muerte se nos va aproximando. Ese es un momento también de herida, ¿no? Hace poco, bueno, pues alguna de las comunidades lo comentaba, ¿no? El tema, diríamos, no sé, de que caemos enfermos. Y en la pandemia esta vulnerabilidad la hemos sentido mucho. Otro que también es muy fuerte son las pérdidas afectivas. Cuando los vínculos más hondos y más estables, pues se pueden romper. La muerte de un familiar, la separación de una pareja, esto lo vivimos también en las comunidades, la ruptura familiar, el descalabro de una vocación, el abandono de los hijos, los desencuentros. Esto producen heridas muy grandes, que a veces tardan muchísimo tiempo en cerrarse, ¿no? Otro tema sería también la finitud y la muerte, que amenazan cualquier proyecto, sobre todo cuando estas muertes están vividas, bueno, pues con 4 características que se convierten en escandalosas. Cuando la muerte parece que es injusta, no me la merezco, es indebida, es inoportuna, no este es el momento, yo todavía hago falta. Y en cuarto lugar, cuando produce dolores excesivos, esto no me lo merezco. Pone en crisis y afecta a la fe, ¿no? Otra sería cuando hay un mal premeditado. Llamo premeditado cuando va ligado a la libertad de otras personas. Y entonces cuando por culpa de otras personas, por un cinismo debido a lo que sea, nosotros sufrimos las consecuencias de ese latigazo. Por ejemplo, una calumnia. Nuestros hijos o nuestros nietos pueden padecer el bullying en las escuelas. ¿Y cómo duele? O el abuso, o el maltrato. A veces el maltrato es físico, pero hay un maltrato que es el maltrato verbal, que también es tremendo. El insulto, la calumnia, la mentira, la muerte absurda causada por una imprudencia. Bueno, es decir, hay un mal que está ligado a la libertad que no entendemos y que nos hace muchísimo daño. Hay otro que es la angustia. La angustia que nos lleva a una situación de depresión y que suele ser muy peligrosa. Leo solamente unos datos sacados de un periódico digital en el que se dice lo siguiente, fijaros bien que esto es espeluznante, ¿no? En total, en el año 2020, el año pasado,
han fallecido por suicidio en España un total de 3.941 personas, una media de casi 11 personas al día. Y el suicidio es una causa, los datos ofrecen que el suicidio es la principal causa de muerte no natural en España. Y muy preocupante porque hay un alto de suicidios por parte de gente joven. Lo cual nos está llevando, diríamos, a una sensación. Lo que hay antes del suicidio es la depresión. Decía Vallejo Nájera que una de las amarguras de la depresión es que borra la idea y los sentimientos de esperanza. Es decir, te cierra las puertas. Tremendo, ¿no? Y entonces la situación de estar en estado de depresión o vivir una depresión más o menos severa, pues esa también es otro motivo de angustia. Otro sería la decepción. Cuando todas las personas me decepcionan. Me decepciona mi esposo, me decepciona mi esposa, porque no es como yo pensaba, me decepcionan mis hijos, me decepciona el movimiento, me decepciona la iglesia, o sea, van cayendo. Hay de quien no se escandalice de mí. Parece que me han dado el timo de la estampita. Se están riendo de mí. Sin caer en la cuenta de que ese es un proceso lógico de purificación para centrarse en lo único que es importante. Nadie nos enseña esto, pero ese tema está ahí, ¿no? Me vengo abajo. Hay gente que en el tiempo de pandemia entran en crisis con relación al movimiento porque resulta que no responden a las expectativas. Caigamos en la cuenta de que hoy están de moda las religiones del bienestar. Relajación, tranquilización, serenamiento de la mente, aromaterapia, musicoterapia, risoterapia, con tal de que yo esté bien. Y como eso es sano, eso no es que sea malo, pero nos puede confundir. Jesucristo no nos ha prometido que tengamos bienestar. Jesucristo nos ha entregado que nuestra alegría, la alegría del Evangelio, está de entregar la vida, no de estar a gusto. No. Cuando viene la decepción, esa hay que elaborarla, porque si no tiene una voz interior mentirosa que inmediatamente la primera voz que escuchamos es: vete de aquí, este no es tu sitio, vete de aquí. Bueno. Otra, creo que es la última, y no menos importante, sería el sentimiento de culpa, cuya raíz está muy vinculada al tema del pecado. El pecado es un tema de fe, pero la culpa también está presente, la propia o la ajena. Y hay gente que va con una carga de culpa, se culpabilizan de muchas cosas, se autoinculpan de muchísimos errores sometidos y no hay manera, diríamos, de que se liberen de esto, ¿no? Como goterones de plomo que te pesan en el alma, ¿no? Esto también está. Y un etcétera muy largo que yo no voy... Es decir, heridas hay muchas, ¿no? Y yo creo, digamos, que todos nos podemos reconocer en algunas de las que hay aquí y cada uno tenemos nuestra historia personal de heridas, ¿no? Por eso, la herida no es algo ajeno a nuestra vida. Es decir, porque le pongamos una manta encima y no la toquemos no quiere decir que no existan. Ese tema está. Por eso es importante que en una asamblea donde la palabra vida es una palabra que tiene un subrayado particular, toquemos el tema este de sanar personas, porque creo que también entra dentro de lo que es este ámbito de seglares claridianos o de iglesia o de familia, porque es que lo necesitamos, no es un lujo, es una necesidad. Seguimos adelante y paso con el siguiente punto. Pero nosotros no tenemos que tener como un punto de referencia que sea, digamos, el que nos marque cómo tenemos que entender la enfermedad y cómo tenemos, digamos, que relacionarnos con la enfermedad, con la nuestra, con los demás. Y necesariamente tenemos que poner nuestra vista y nuestra mirada en Jesús sanador. ¿Qué nos puede decir Jesús sanador? ¿Qué nos dicen los evangelios sobre Jesús como sanador? Vamos a hacer algunas afirmaciones. Las afirmaciones que hago yo creo que pueden ser como los focos estos de Hollywood, si habéis visto las películas de Hollywood, que salen 3 o 4, y entonces con unos cuantos destellos de luz parece que iluminan toda la oscuridad de la noche, ¿no? Y nos dan una sensación de que tiene sentido, esa noche no es solamente, diremos, oscuridad, sino que hay luces por ahí. Voy a dar unos cuantos flashes sobre Jesús como sanador.
primer lugar, hay autores que afirman, y entre ellos José María Castillo, porque lo repite mucho en sus libros, que a Jesús, cuando estuvo aquí en su vida, Jesús se dedicó a predicar de Dios y del reino. Bueno, pues cuando hablaba del reino, hablaba, diríamos, de tres grandes preocupaciones que él llevaba, diríamos, que le atravesaban el corazón. Y por eso toda su actividad estuvo vinculada a esto. La primera necesidad que veía era el hambre. Por eso en el Evangelio se habla, en el Padre Nuestro se habla, danos hoy el pan de cada día, ¿no? Porque es una comunidad hambrienta, hambrienta de pan para satisfacer sus necesidades y también hambrienta de sentido. Por eso decía también, no solo de pan vive el hombre, es el hambre. Segundo lugar, la salud. Y como ahora después continuaré y desarrollaré un poquito más, se dedicó a curar, cosa que no hacían los profetas del Antiguo Testamento. Ni hacía Juan Bautista, él sí. Llama la atención, ¿no? Y en tercer lugar, en las relaciones humanas. Por eso hablaba tanto del perdón, de la misericordia, etcétera, ¿no? Son como los tres grandes problemas que a Jesús le preocuparon mucho. Entre ellos la salud. Y de la salud de lo que estamos hablando aquí, ¿eh? Entonces, segunda afirmación que voy a hacer. En primer lugar, o en segundo lugar, que toda la actuación de Jesús fue sanadora. De tal manera que él nunca separó lo que era la evangelización de la sanación, de la curación. No lo disoció la proclamación del reino y esta acción sanante, como si fueran, diríamos, dos cosas, diríamos, que entre sí estaban vinculados. De tal manera esto es así que cuando en Hechos de los Apóstoles se hace una fotografía de Jesús en una especie de sumario, capítulo 10, versículo 38, dicen de Jesús lo siguiente: ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y sanando. Podía ir predicando el Evangelio, entregando su vida, no, y sanando, o sea, como subrayando la palabra sanación, ¿eh? Entonces, en este sentido, es una palabra que conviene darle el realce que tiene. Tercer lugar, la sanación tampoco fue en algo secundario. Ahora en el Adviento, pues leemos aquel pasaje en el que se presentan a Jesús de parte de Juan el Bautista, varias personas que les preguntan, oye, ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Se lo repiten por dos veces, ¿eh? Como diciéndole, venga, es decir, ¿de verdad o nos vamos a salir de aquí también frustrados porque resulta que no eres tú el esperado, ¿no? ¿Y cómo responde Jesús? Dice, id y hablad con Juan y decidle lo que habéis visto. Y entonces empieza a hacer una narración de curaciones. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y al final, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Otra vez volvemos aquí, otra insistencia en el tema de la sanación, ¿eh? La sanación de Jesús no era arbitraria ni sensacionalista. No era como una metodología como un truco o no sé, como un procedimiento para conseguir fama. Lo podía haber conseguido. Haciendo milagros, lógicamente, el éxito lo tenía asegurado. Pero no pretendió eso, por eso no curó a todos los enfermos de Israel de su tiempo. Ni siquiera fundó, que sepamos, un hospital, sino que hacía una sanación porque su pretensión era otra cosa, que la gente conociera a Dios, que la gente conociera el Dios anunciado por él y el Evangelio y colaborara con él en su reino, ¿no? Por eso curó a enfermos aquejados de distintas dolencias, no se especializó, no fue un cardiólogo, ni fue tampoco un traumatólogo. Él cuidó de la movilidad de la gente, curó entonces a cojos, a mancos, a paralíticos, curó también a personas que tenían falta de comunicación y no fue un especialista logopeda, a los ciegos, a los sordos, a los mudos. Curó también, diríamos, los males derivados de la pureza religiosa. Él tocó leprosos, él curó a la hemorroísa, él tocó cadáveres, cosa que estaba prohibida contra la pureza de aquel tiempo, y curó también algunos trastornos que en aquel tiempo solían vincularse a los espíritus, que eso vuelve a tener hoy una cierta moda, ¿no?
tema de los endemoniados, de los posesos, de los neuróticos, o como se quiera que esto se llame, ¿no? Bueno. Pero no fue solamente un exorcista. Es decir, su radio de adaptación fue muy grande. Pero como veis, no fue una cosa puntual ni secundaria, sino que es que rellenan muchos capítulos del Evangelio el tema de las sanaciones. En cuarto lugar, Jesús tampoco curó solamente males físicos. Es decir, la mirada de Jesús era una mirada más penetrante. Y veía que hay también otras patologías y otras enfermedades que se producen a niveles sociales. Hay mecanismos que deshumanizan y que maltratan a las personas y va también contra ellos. Hay formas de entender la religión, comportamientos religiosos que pueden ser patológicos. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado porque en esto no estamos todavía nosotros exentos. Hay formas de vivir la fe que ciertamente no te producen una salud, sino que te hacen hace una persona muy rara. Esto ocurre y sigue ocurriendo. Él entendió también que las relaciones a veces, las relaciones son muy difíciles. A veces yo, cuando voy con claretianos, pues surge un poco, diríamos, el debate o la discusión o la conversación sobre qué es lo más difícil, la vida de oración o la vida comunitaria. Bueno, y ahí dudan los autores, ¿no? Cuando se comenta, ¿no? La vida comunitaria es muy difícil y hay muchas cosas, diríamos, que sanar en las relaciones, ¿no? O sea, yo creo que las relaciones que tenemos todas sufren, tienen que perseguir como una especie de dinamismo pascual, ¿no? Se rompen y se reconstruyen, mueren y tienen que resucitar. Es así, ¿eh? Es decir, no es que todo sea perfecto, es que así son, ¿no? Y así tenemos que entenderlas, ¿no? Etcétera. Es decir, que el Hijo del Hombre, como él bien decía, ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, lo que estaba enfermo. Por eso, si entre nosotros todavía queda alguien que conserva, diríamos, en su cabeza el mito de la comunidad perfecta, del grupo perfecto y demás, eso está haciendo muchísimo daño en la Iglesia y en una familia y en una comunidad cristiana. Eso no existe. Ni esa es la pretensión de Jesús. Jesús no formó una élite de personas perfectamente sanas y perfectas. Eso no existe. ¿Qué no es? Y en estos tiempos donde hay pues, muchos problemas causados por el tema de los abusos y de los pecados de la Iglesia, en este tiempo, como no tengamos eso claro, en qué Jesús estamos creyendo, tenemos, diríamos, una hipócrita decepción culpabilizando a otros cuando resulta que somos así todos. Y que, o mejor aún, es decir, que el pecado y el mal de muchos, de algunos, es el problema de la mediocridad de muchos. Entonces, en este sentido, tenemos que tener cuidado. Cuando vayamos creciendo como movimiento, gracias a Dios, si somos bendecidos con ese don, tenemos que tener en cuenta que no sé, el fantasma de la enfermedad que se llama mediocridad se nos puede pegar y salimos todos perdiendo. Bien. Bien. La siguiente afirmación sería que la sanación tiene mucho de revelación y de epifanía. Es decir, la sanación era como otra de las formas de decir qué es lo que él había traído, lo que Jesús había traído, lo que venía a hacer aquí en el mundo, ¿no? Y en el mundo venía, digamos, a demostrar la presencia de Dios que no abandona a su pueblo en medio de la desdicha y de la desgracia. Cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ¿eh? Porque cuando estamos mal nos centramos en nosotros mismos y no metemos a Dios para nada en medio, ¿eh? A no ser que estemos en una situación terminal, ¿eh? Hay un sacerdote que seguramente conocéis que se llama Alonso Sandoica o Sandoica me parece que es. Él es muy famoso porque aparece en algunas misas en la televisión, o aparecía en TV13, ¿no? En las misas y alguna vez cuando yo iba a ver a mi madre oía la misa de la televisión de TV13 y una vez le oí. A mí me llamó la atención una vez lo que le escuché, ¿no? Él trabaja, no sé si sigue trabajando, en un hospital en Madrid con enfermos terminales. Y decía lo siguiente: yo con enfermos terminales he aprendido 3 cosas. Primera cosa, un enfermo terminal se deja hacer, se deja querer, cosa que no es tan fácil.
depender de otros para tantas cosas, ¿eh? Porque nos queremos sentir autónomos. En segundo lugar, un enfermo terminal ya te dice la verdad. Ya no juega, diríamos, no se maquilla a la hora de presentarse a los demás. Ya es como es. Entonces, bueno, ni se maquilla físicamente, pero ni se maquilla tampoco humanamente, ¿no? Sino que ya muestra cómo es, con sus cosas hermosísimas y también, diríamos, con sus miserias. Y en tercer lugar, un enfermo terminal empieza a rezar en serio. A ese no hay que enseñarle a rezar. Ya sabe rezar. Aprende solo. Bueno, pues es decir, tiene mucho ciertamente, digamos, esta experiencia de lo que vengo diciendo, ¿no? Que es una revelación de lo que es Dios. Por eso Jesús en un momento dice, si yo expulso de los demonios, no me hagáis aplausos, sino que hacéis la cuenta de que el dedo de Dios está aquí. Nos está haciendo bien. Porque el Dios que no creemos es el Dios que siempre saca lo bueno de nuestra propia historia, aunque a veces no seamos capaces de esperar. Dicen que un ateo, en el fondo, es una persona que ha perdido la paciencia con Dios. Ese es un ateo, que no es capaz de esperar. Porque Dios no tiene nuestra lógica ni tiene su reloj acomodado al nuestro, sino que no se cansa de esperar. Bueno. Finalmente, Jesucristo es el sanador herido. Es decir, el que aparece a sus discípulos cuando una vez que resucita y cuando ya le reconocen cómo es, el gesto de Jesús es mostrar las llagas. No son cicatrices, son llagas abiertas. Son llagas sanadoras. Y les muestra las llagas. Este soy yo. Es decir, yo puedo sanar a los demás porque he experimentado, he pasado lo que vosotros habéis vivido. No lo he vivido solamente con vosotros, sino que lo he vivido yo también, yo mismo, ¿no? Lo que vosotros estáis viviendo, ¿no? Por eso, yo no sé lo que rezáis vosotros después de cuando vais a comulgar. Yo hace ya un tiempo, pues que suelo rezar después de comulgar esa oración que aprendí de pequeño, alma de Cristo, santifícame, ¿no? Bueno, pues hay una expresión que a mí cada vez me gusta más, dentro de tus llagas escóndeme. Y quítame del enemigo malo, líbrame. Esta es una oración que tiene mucho sentido cuando uno está sufriendo y le dice, bueno, pues méteme dentro de tus llagas para que yo entienda también de qué manera puedo colaborar contigo, ¿no? Entonces, bueno, hago de una llaga de una experiencia religiosa, ¿no? En un número de las constituciones de los claretianos, creo que es el número 52, cito de memoria, ¿no? Hay una alusión a la tentación. Y entonces dice que el misionero claretiano, cuando esté pasando por tentación, caiga en la cuenta de que es Cristo el que está siendo tentado en él. Como diciendo, haz de la experiencia de la tentación y de la enfermedad un lugar de encuentro con Cristo. No lo vivas a sola, es muy peligroso mirar al mal, Decía Bernanos, no mires al mal sin rezar. Como yo me quede mirando solamente los males de los demás y los males míos, me enveneno. Y además no es verdad, no es que sea mentira el mal que está apareciendo, el mal es muy real. Pero te puede ocultar que no es eso toda la realidad. La realidad no se puede reducir a males, hay más, ¿no? En este sentido, el Señor se nos presenta como sanador herido, ¿no? Y en la liturgia, luego después lo diré también si me da tiempo, hay una expresión que a mí me encanta, ¿no? La salud está naciendo de la herida, la decimos siempre en Semana Santa. Lo dice la liturgia, lo canta la liturgia, ¿no? Es decir, la herida también es un lugar, diríamos, que produce salud cuando se elabora cristianamente. Bueno, dicho esto, pasamos al segundo. Bueno, esta es una... si la puede leer Luis, por favor, yo bebo mientras un poquito de agua. Lee lo que va a salir ahora a continuación, el texto. Henry Nouwen, quien popularizó la frase "el sanador herido",
Era un hombre brillante, autor de más de 40 libros. Fue uno de los oradores religiosos más populares de su generación y trabajó en Harvard. Era una persona con amigos en todo el mundo, pero también un hombre profundamente herido. Sufría angustia, celos y obsesiones que ocasionalmente lo llevaban a una clínica. Según admitió él mismo, en medio del éxito y la popularidad, durante la mayor parte de su vida adulta, sus heridas se interpusieron siempre. Su yo herido colorea las páginas de cada libro que escribió. Su brillantez estuvo siempre teñida por sus heridas. Nunca fue un asertivo, sino siempre compasivo. Nadie envidiaba la brillantez de Nouwen. Estaba demasiado herido para ser envidiado. En cambio, su brillantez siempre conmovió de una manera curativa. Él fue también un sanador herido. Posiblemente pues, sea un autor de los que más han influido en el siglo XX. Hillary Clinton, esta señora, decía que su libro de cabecera era El regreso del hijo pródigo, el mejor libro que ella había leído en su vida, ¿no? Y que seguramente pues, ha sido alimento de muchos de los que estamos aquí, porque ciertamente es un libro, digamos, bueno, pues era el libro escrito por un herido, como todos nosotros, ¿no? Necesitados como todos nosotros de los primeros auxilios que nos da la Iglesia con la palabra y con los sacramentos, como todos nosotros. Seguimos. Bien, pasamos ahora al tercer, a un tercer puntito que voy a pasarlo deprisa. Nosotros pertenecemos también a una tradición claretiana donde el padre Claret fue enfermo y estuvo muy vinculado con el tema de la sanación. Esto no lo podemos olvidar, aunque es una faceta menos relevante del padre Claret. Detallo solamente, digamos, algunas cosas de tipo muy puntual. En su vocación estuvo muy presente en la enfermedad. Tiene su conversión en Barcelona, se quiere meterse en una cartuja y resulta que no llega a la cartuja por unas contraindicaciones que le afectaron también físicamente, porque él padecía también un poco, digamos, su salud, digamos, con relación se podía infectar los pulmones, etcétera, etcétera. Entra de jesuita y el padre Rotan, que era el general de los jesuitas, le dicen que no puede seguir por una enfermedad de la que tiene que salir, curiosamente. Sufre un atentado, pero además fue un hombre enfermo. A veces utilizaba gafas, cosa que no aparece. Yo no conozco ningún cuadro del padre Claret con gafas, pero las tenía, y se guardan todavía las gafas que utilizaba el padre Claret, por lo menos para leer, ¿no? Llevaba braguero, porque estaba herniado, era hidrópico y en ocasiones pues, padecía de muchas diarreas. O sea, era un hombre también que sufrió la enfermedad y tuvo que combatir con la enfermedad. Pero sobre todo, y ahora da aquí al siguiente, es decir, él estuvo en su ministerio, pues, es una fotografía de Claret joven cuando era misionero por Cataluña, ¿no? Muy difundida, y se ve ahí, digamos, todavía, digamos, pues, que tenía, digamos, un poquito de pelo, ¿no? En Viladrau, cuando viene de Roma, se pone de regente en Viladrau, y entonces allí, curiosamente, porque había muchas necesidades, él empieza a conocer determinadas hierbas y resulta que tiene tan gran fama de curandero, que le llevó una decisión. Me convierto en cura sanador, en cura médico, o me hago misionero. Y entonces él entendió que era mucho más importante atender las enfermedades del corazón del hombre y de la sociedad. Tuvo que tomar una decisión, pero tenía muchísima fama. Después, bueno, toda su vida misionera nunca dejaba de visitar los hospitales, nunca. Recoger la autobiografía y ir viendo si leí cómo iba a dar una misión y no dejaba de visitar las cárceles y los hospitales. Y los hospitales de entonces no son como los de ahora. Aquello era otra cosa. Bueno, pues allí estaba, ¿no? Cuando había enfermos, él los cuidaba. Si vais allí a Vic, veréis en el patio donde está escrito en catalán. Aquí hay un pozo del cual el padre San Antonio María Claret sacaba agua para los enfermos. De ahí lo sacaba porque estuvo atendiendo con sus propias manos en varias ocasiones a enfermos. O sea, un hombre que estaba también muy sensibilizado con esto. En Cuba hubo una época en la que se dio un terremoto que duró varios meses.
había procesos de terremotos, como lo de la isla de La Palma, pues algo por el estilo. No solamente hubo un terremoto, sino que a consecuencia hubo una pandemia, la peste negra, la peste bubónica, y después a continuación, bueno, pues todas las desgracias que vinieron como consecuencia de desgracias humanas. Él estuvo en primera línea, o sea que estuvo vinculado con esto. Y en Madrid, pues también su atención hacia los enfermos pues también es muy notable, quizás no tanto como lo fue en Cuba ni anteriormente, pero en lo que dependía de él, pues también, también. O sea que hay un lado sanador del padre Claret que posiblemente también a nosotros nos afecte, aunque no está muy desarrollado. Si entráis en la página web del CES, allí encontraréis un articulito que es interesante, que quizás para algunos os sea consolador leerlo, que se llama El padre Claret y la enfermedad, donde se lee detenidamente su proceso de enfermedad, las enfermedades que tuvo, ¿no? De las que no solemos hablar. Y a veces, bueno, pues es interesante saber cómo él afrontó sus enfermedades, ¿no? Que ni siquiera aparecen en la película de Claret, si la habéis visto, ¿no? Es que no puede aparecer todo, ¿no? Pero qué interesante. Seguimos adelante porque no me quisiera entretener mucho, ¿no? Bien, la comunidad de Jesús es una comunidad también sanadora, ¿eh? Es una comunidad, a raíz de lo que acabo de decir, de heridos que sanan. Y de aquí, antes de empezar de presentaros brevemente lo que tenemos que hacer, quisiera hacer algunas consideraciones que me parecen oportunas. La primera afirmación sería esta. Tenemos que evitar olvidos que a veces se han dado y que yo creo, diríamos, que cometemos injusticia no recuperando una sana memoria de lo que es el Evangelio y de lo que ha sido la tradición de la Iglesia. Hace ya tiempo, un autor famoso, Bernard Haring, redentorista, se lamentaba diciendo lo siguiente: la acción de la Iglesia se ha dirigido en distintas direcciones. El anuncio misionero, la acción catequética, la celebración litúrgica, la orientación ética, la reflexión teológica, la acción caritativo-asistencial. Esto es cierto y esto es bueno, pero se lamentaba él diciendo: se ha desestimado un poco la dimensión terapéutica de la comunidad. Eso es un olvido. Y esto lo testifica, o por lo menos lo muestran, estos tres datos que voy a citar a continuación, ¿no? Sí, sí. En primer lugar, el tema de la fe o el tema de la vivencia de la fe se ha reducido fundamentalmente a estas tres dimensiones. Una reducción emocional. Hoy estamos viviendo, diríamos, de que lo importante en la vida cristiana es tener experiencia. Estamos, diríamos, en la pastoral de las emociones y parece, diríamos, que eso es lo fundamental. Esta época es una época, diríamos, no sé, con un cierto deseo pietista. Recordemos los protestantes del siglo XIX. O una dimensión ética más propia del, no sé, de los años de la modernidad, o una dimensión doctrinal que la hemos desarrollado todos nosotros. Cuando yo empecé en la pastoral juvenil, a los chicos en las catequesis lo que se les daban temas, temas de estudio, y los dialogaban y demás, eran temas doctrinal y demás, ¿no? Hoy tenemos una visión, estamos teniendo una visión, diríamos, más compleja. Sin embargo, el tema terapéutico no salía. Parecía que eso no, vamos, es que ni se nos ocurría, que no entraba dentro de nuestras categorías, ¿no? En segundo lugar, otro olvido ha sido de que a veces el tema de la muerte se ha quedado reducido casi exclusivamente pues, a una atención de tipo sanitaria caritativa, o sobre todo, pues no sé, a la atención de la muerte próxima. Pero ya está. Como si las demás enfermedades fueran solamente, digamos, cuestión de médicos. Esto también a veces ha podido ocurrir, ¿no? En este libro, que me regaló una de las que están aquí y que yo lo recomiendo, se llama La Rueda de la Vida, de Kübler-Ross. Después hablaré también alguna cosa de esta. Ella se quejaba en un momento cuando era una señora que tuvo unas, bueno, en el momento en el que en cierta ocasión iba a dar a luz, pues tuvo muchísimos problemas. Y ella pues se escandalizó
porque cuando fue al hospital le atendieron allí unas religiosas y entonces, como el parto venía muy difícil, las religiosas prepararon agua para bautizar a la criatura cuando naciera, descuidándola a ella. Y ella termina diciendo, dice, eso para mí supuso que yo odiara a la fe. Después ya cambió, porque López tuvo otro tipo de experiencias, ¿no? Es decir, cuidaban, diríamos, más de la salvación eterna de la criatura que iba a nacer, de ella que la estaba pasando muy canutas. Claro, y no respondía a una malicia, sino que respondía a una cierta manera de entender las cosas de aquel momento que yo creo que ya no está, pero que ha podido a veces estar, ¿no? Otro sería que esto también se sigue, en cierta manera, se sigue dando hoy cuando a la persona la dividimos en cuerpo, mente y espíritu. Parece que los médicos se tienen que dedicar solamente a las enfermedades del cuerpo. Y si tengo un problema de tipo mental, entonces al psicólogo. Pero el psicólogo no tiene nada, casi nada que ver con el médico, por lo menos hasta ahora. Y por supuesto se queda, diríamos, al margen el tema espiritual. Yo tengo en mi familia una persona que es médico y una vez se quejaba diciendo lo siguiente: es que la gente que viene a la consulta se cree que los médicos tenemos que ser confesores. No había entendido que las personas somos una sola cosa y que a veces la persona que va al médico solamente no le cuenta solamente los problemas que tiene físicos, es que necesita que alguien le escuche lo que está viviendo por dentro, porque somos una sola cosa. Entonces, en este sentido, me parece, digamos, que tendríamos que seguir dando pasos para hacer este aprendizaje, ¿no? Entonces, el acompañamiento espiritual a las personas que están sufriendo, no lo podemos dejar. O sea, a mí me da un cierto coraje cuando se ve, hay una tragedia humana, ¿no? Bueno, pues van los médicos, van los bomberos, van la policía, los que tengan que... Van también personas de acompañamiento psicológico, pero no llaman ni a un cura, ni a un pastor protestante, como si eso no fuera importante. Bueno, pues este es un olvido que está y que yo creo que de alguna manera lo tenemos que recuperar. Ya hay mucha gente que están trabajando en esta línea, ¿no? Pero eso es un olvido. Somos una comunidad sanadora, no somos médicos, como ahora después diré, pero ciertamente algo sí que podemos hacer. Seguimos. Tenemos que recuperar el sentido, ¿de qué quiero hablar de esto, no? De que no basta simplemente con que hagamos muchos diagnósticos. El Papa Francisco, en la primera intervención que estuvo, el Evangelii Gaudí, él hablaba, digamos, cuidado con el exceso de diagnósticos. No se trata de analizar las cosas, sino que se trata de intervenir. Y entonces ahí hablaba de tres cosas que no ahí, sino que de ahí se infiero como tres cosas que creo que tendríamos que tener en cuenta. La primera sería, cuando hablamos de que tenemos que ser una comunidad sanadora, no podemos limitarnos o reducirnos solamente a encontrar o a resaltar de entre nosotros si se encuentran personas que tienen cierto carisma terapéutico, taumatúrgico. Ni siquiera nos podemos convertir en comunidades como las hay, donde le dan a la sanación un relieve extraordinario, como por ejemplo pueden ser la renovación carismática. En este verano pasado, todos los sacerdotes de la renovación carismática de España, los que pudieron asistir, asistieron a un retiro donde el tema del retiro fue la sanación. Eso está muy bien, pero ese no es el ideal. En Don Benito, no sé si vivirá o no, cuando yo frecuentaba Don Benito, allí había un sacerdote, Don Juan, que lo habréis conocido algunos de los claretianos que estáis aquí, que era sanador y acudía a gente, él no quería hacer propaganda ninguna, pero había gente a la que le tocaba y le curaba. Tenía un cierto don de curación, ¿no? Entonces, no solamente me refiero a esto que es extraordinario que se da. Uno va a Lourdes y en Lourdes está allí catalogados las personas que yendo allí después de las comprobaciones necesarias, hay personas que llegan a curarse. Algunas se curan de verdad físicamente, otras hacen otra curación de tipo espiritual interior, como es la aceptación de la propia enfermedad. Esto se da, pero de eso no voy a hablar yo aquí. No voy a hablar yo aquí.
tampoco tenemos que confundir religión con medicina, ¿eh? Es decir, salvación y salud son cosas que están vinculadas, pero no son intercambiables. Son cosas distintas. Mutuamente, diríamos, tienen como una relación de encuentro, pero no son lo mismo, ¿eh? Y en tercer lugar, que en la Iglesia no vamos a competir con el mundo sanitario. Es que ni nos interesa ni nos proponemos, al contrario. Es decir, el mundo sanitario para nosotros pues tiene todo el reconocimiento habido y por haber. La Iglesia no entra a competir con ellos, al contrario, a apoyar y ayudar y a completar en la medida en lo que pueda su propia tarea, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de que tenemos que ser comunidad sanantes, tenemos que tener las ideas muy claras. Si una persona está enferma, lo que tiene que hacer es ir al médico, después rezarás, después diríamos, harás una consulta y demás, pero al médico tienes que ir y tienes que ser obediente a lo que te diga el médico, que a veces no es fácil, ¿eh? Que a veces no es tan fácil, ¿no? Esa obediencia, ¿no? Bueno, dicho esto, sigo adelante y paso ya a la tercera parte y última, que sería ¿qué tenemos que hacer? Entonces, aquí iría un poco la parte más práctica, que iría referida a criterios, pistas y motivaciones que nos puedan ayudar ya de una manera práctica algunas orientaciones de camino. Quisiera añadir alguna cosa antes de seguir, ¿no? Las cosas que voy a decir a continuación no sé si están bien ordenadas. Seguro que no son completas, pero intento que por lo menos nos sirvan a la hora, diríamos, de saber nosotros qué podemos hacer en nuestra comunidad de seglares claretianos o en nuestra familia para hacer que el ambiente de recuperación, de sanear, sea un ambiente, diríamos, propicio, ¿no? La primera de todas sería sanear la comunidad. Sanear la comunidad. Esto es lo primero, ¿eh? En nuestra comunidad, lo primero, como una primera actividad que tenemos que hacer, ¿eh? Es decir, no podemos sanar a los demás, ser sanadores de los demás, si nosotros no sanamos las heridas que la vida, las circunstancias, la historia, los hechos que se dan, los eventos, producen en nuestro corazón y en nuestra alma, ¿no? En este sentido, es muy importante que aceptemos que nuestras comunidades están constituidas por personas santas, pecadoras y mediocres. Entonces así, ¿eh? Sanas, enfermas o gente, diríamos, que está en la zona media. Esa aceptación a veces no es fácil. Y hemos de tener cuidado de que las personas que son pecadoras, ser pecador no es una cosa personal, lo mismo que el ser santo, sino que es contagioso. Es decir, que en las comunidades puede haber personas tóxicas que hacen daño y que están ahí y que la Iglesia, que es casa de misericordia, a no ser por causa muy grave, no puede expulsarlas, sino que tiene que, es decir, son personas, diríamos, que nos miden realmente nuestra propia caridad. Hay personas que no tienen espacio en otros ámbitos de la sociedad y que se refugian en nuestras comunidades cristianas, en nuestras iglesias y en nuestras parroquias. Los que habéis sido párrocos o los que habéis frecuentado la vida parroquial, veréis también cómo allí acuden personas que son excelentes, pero hay personas también, digamos, difíciles, complicadas, que están allí y con las que tenemos que hacer también un camino. Entonces, en ese sentido, esta aceptación. Aceptar esta realidad es parte ya de la sanación. Es decir, la aceptación significa, digamos, la aceptación cordial, ¿no? Y el reconocimiento. Ya no voy a discutir más, sino que yo, lo mismo, digamos, que si en mi casa o en mi familia hay una persona que por las razones que sea es complicada, bueno, pues eso ya entra a formar parte del paisaje donde yo me voy a mover. Ahí está. Entonces, me quedo ahí, ¿no? Entonces, es parte de la primera sanación. Teniendo en cuenta esto, sí que hay algunas cosas que tendríamos que tener en cuenta. Más que hacer cosas, es caer en la cuenta de cómo hacemos las cosas que estamos haciendo.
Que a veces no se trata, diríamos, de añadir algunos compromisos más a lo que estamos haciendo, ¿no? Sino de cualificar lo que hay. Me voy a referir solamente a algunas cosas que creo que son las más relevantes. En primer lugar, el buen clima. El buen clima, ¿no? Se trataría, diríamos, de hacer como una pastoral de atmósferas, de tal manera que en nuestras comunidades, en nuestros grupos cristianos, el ambiente que surge es el ambiente de cordialidad, de conocimiento mutuo, que nos lleva a todos, a nosotros, a abrirnos confiadamente, a compartir, a participar y demás. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y hay que cuidar. Y tiene que ser un espacio, debe de ser un espacio en el que la gente, los que participan, se sienten bien porque están acogidos. El Papa habla normalmente con relación a las iglesias, a los grupos cristianos, de un terrorismo pernicioso, ¿eh? Él habla del terrorismo del chismorreo. Lo repite continuamente, ¿eh? Es decir, la maledicencia hace muchísimo daño. Cuando las cosas no se dicen en el lugar debido y de la forma debida, sino cuando las cosas se dejan caer. Y si habéis visto la película de la duda, que una película, bueno, en el segundo sermón que pronuncia el cura dice algo que nos hace caer en la cuenta, ¿no? Por la maledicencia que a él le afectó y que lo obligó a tener que dejar aquella iglesia, ¿no? Le armaron un bulo sin conocimiento, sin causa, ¿no? Sin datos, ¿no? Dice, es lo mismo que si rompemos una almohada llena, diríamos, de plumas y la colocamos delante de un ventilador. Enchufamos el ventilador y esas plumas se expanden. ¿Quién recoge ahora todo esto? Bueno, esta es la maledicencia. U otra cosa que también es tremenda, que cuando una persona está mal y lo manifiesta, que se le aísle. Nadie le pregunta. Está ahí, pero nadie se atreve. Una persona que ha tenido una gran metedura de patas, entonces hay como una especie de respeto que nadie se le aísla en su soledad. Está rumiando y nadie se le acerca a preguntarle, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Bueno, buen clima de comunidad. Segundo lugar, el cuidado de las personas, como antes se ha dicho, ¿no? Las personas somos hipersensibles. Todos tendríamos que tener aquí un cartelito puesto, cuidado, muy frágil. Porque nos hacen daño muchas cosas. Y la soledad, cuando nadie se acuerda de nosotros, nos hace sufrir muchísimo, ¿no? Por eso tendríamos que inventar y aprender, porque esto no nacimos supiendo, como decía el otro, ¿no? Sino que esto es una tarea que aprender a atender al otro, ¿no? Atender al otro. Cuidado de las personas, particularmente las más vulnerables, las más necesitadas, ¿no? En tercer lugar, el modo evangélico de realizar los distintos servicios. En este sentido, yo creo que estamos dando pasos muy importantes. La sinodalidad nos va a ayudar en esto un montón, porque nos está enseñando, diríamos, a colaborar unos con otros y a realizar el ejercicio del liderazgo de una manera que es adecuada, corresponsable. Estamos aprendiendo mucho, ¿no? Nos queda mucho por aprender, pero estamos viendo esto, ¿no? Las relaciones también maduras entre personas y los grupos. Cuando las cosas se hablan, cuando se afrontan los problemas. No quisiera pasar sin decirlo, ¿no? Pues un criterio que nos podría ayudar mucho, ¿no? Los problemas los tendremos siempre, ¿eh? O sea, pensar, diríamos, que ahí existe algún grupo humano o alguna comunidad en la que no se da un problema, esto es de una ingenuidad que tendríamos que quitar cuanto antes. El secreto está, ¿cómo conseguimos convertir un conflicto que nos divide y que nos enfrenta entre unos y otros, a convertirlo en un problema común que tenemos que resolverlo juntos? Esto en política no se entiende, por lo menos no se practica, pero a mí me parece que es la clave. Es decir, hay conflictos y tenemos que echarnos la culpa unos a otros. La culpa la tienes tú. No, es un problema común, donde lo vamos a resolver juntos y no va a haber ganadores y perdedores. Todos lo vamos a resolver. Esto en las comunidades cristianas, esto lo tendríamos que aprender también. Si no, continuamente estamos, diríamos, creando grupos que dividen, que rompen, que destrozan la iglesia y que al final lo que producen es todavía más heridos. Finalmente,
la hondura de las celebraciones y de los encuentros. Esto también hay que cuidarlo. Es decir, no sé, una oración bien preparada como esta mañana, al nivel que sea, esto nos ayuda a todos. Una celebración de la Eucaristía en condiciones ayuda a todos. Un encuentro donde comenzamos pues rezando, donde luego después se abre un espacio, digamos, de diálogo y demás, y donde la gente va expresando lo que siente, diciendo su verdad, esto favorece mucho. La apariencia, las prisas, esto nos debilita mucho, nos debilita muchísimo, ¿no? Por tanto, la hondura, cuando digo celebraciones me refiero a celebraciones litúrgicas y celebraciones también de otro tipo, que tienen su espacio, ¿no? De convivencia o de encuentro o de reflexión o del tipo que sea, ¿no? Entonces, primero, sanear la comunidad. O sea, la comunidad tiene que ser un lugar, diremos, sano. No donde no hayan problemas, sino donde los problemas se afrontan y tratamos de resolverlos. En segundo lugar, aprender a convivir también con nuestras imperfecciones y con nuestras heridas. Es decir, aquí creo que también convendría empezar, digamos, sin idealizar. Cuidado con aquellos métodos o procedimientos que a nosotros nos dicen que existe, que podemos llegar a ser personas perfectas. Hace poco le oí yo a Ángel Moreno de Buenafuente hablar, yo no lo conocía, él hablaba, digamos, del cuarto camino. Dice, hay un cuarto camino de autores que vienen de Francia sobre todo, donde hablan, digamos, que la perfección se consigue en un cuarto camino después de haber recorrido 3. El camino del fakir, es decir, superar tus dolores físicos, ser resistente al dolor físico. El camino del monje, es decir, una persona, diríamos, que tenga capacidad de contemplación, de serenamiento interior, y de soldado, que tenga fortaleza suficiente para acometer la vida. Una vez que consiga estos 3 caminos, el cuarto camino es la perfección. Eso no existe. Esto no existe. Es decir, no existe comunidad humana de personas perfectas, aunque lo aparente. No existe. Dicen que Bob Dylan, cuando se fue de su casa a la aventura pues, de cantar y demás, su abuela le dio una recomendación que nos viene muy bien a todos nosotros. Le dijo lo siguiente: mira, hijo mío, cuando vayas por ahí por el mundo, por favor, trata muy bien a las personas. Trátalas muy bien. Porque todas sufren mucho. Mucho. Eso no lo vemos, ¿eh? Y eso hay que verlo. Y tenemos que tener los sensores cristianos de la sensibilidad, no de la indiferencia, que nos hagan caer en la cuenta de esto. Sí. Todos estamos heridos y herimos, no me entretengo más en esto, y atención con el mito del perfeccionismo, que nos ha hecho muchísimo daño en la vida, ¿eh? El mito de... ¿Qué consiste el mito del perfeccionismo? Es la tentación primordial. En las páginas del Génesis, la primera tentación que viene y que se nos ha quedado metido en el ADN es: seréis como dioses. Lo cual quiere decir que a mí me exijo ser perfecto y esto me produce un estrés tremendo. No acepto, diríamos, los fallos y las equivocaciones, pero es que lo acepto también hacia los demás, que los demás tienen que ser perfectos. Y es que no le pasó ni una. Olaizola le llama los implacables. Este título, este nombre, pues lo dirige, digamos, a todas las personas estas, digamos, que hacen del perfeccionismo, que aparentemente es una cosa buena, porque es un motor que nos ayuda a trabajar y a tratar, diríamos, de mejorarnos, que eso está muy bien, pero se convierte también, diríamos, tiene un efecto boomerang, que es que nos agobia, que nunca hacemos nada bien, que todo nos sale imperfecto, que mire por donde mire, que mal está todo. Porque no hay manera de estar bien, ¿no? El mito del perfeccionismo hay que tener cuidado con él, ¿no? Y sigue muy vigente en nuestra manera y en nuestros estilos de vivir personalmente o de relacionarnos comunitariamente. Máxime en las circunstancias en las que estamos, que vivimos en la sociedad de la queja. Todo el mundo se queja de algo. Todo el mundo intransigente.
Y parece como si decir y hablar bien de la gente y de las personas, pues es que eres muy poco crítico, eres muy poco lúcido. Las novelas aparecen por detrás, aquí aparece un relato serio, objetivo y descarnado de la realidad. Pues te echa a temblar, porque dice uno, dice, es que no estamos en el infierno todavía. Es decir, que hay todavía muchas realidades buenas que tendremos que aprender. El mal está y no me puedo poner una venda, pero por Dios. O sea, el perfeccionismo tiene sus peligros, ¿eh? Tiene sus peligros y hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Nos viene la aceptación del límite, ¿eh? Que esto a veces no es fácil, aceptarme como soy. Posiblemente uno de los dolores más fuertes que nosotros tenemos contra nosotros mismos es la no aceptación de sí mismo, la no aceptación de la realidad, no rendirme a que las cosas sean como son, lo cual no quita que no exige que renunciemos a la autosuperación. La aceptación no es la meta, es un punto de partida para la autosuperación. Es decir, con lo que estoy diciendo no digamos, bueno, como yo soy así, pues ya me tengo que quedar así para siempre. Mire usted, no. Tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir caminando hacia adelante, pero parte de la autoaceptación para luego después dar un salto arriba, ¿no? Bueno, creo que está llegando ya la hora y termino solamente, diríamos, pero ya con una afirmación, la compasión. Me quedan más cosas, pero si las queréis, pues os las mando en apuntes y ya está, ¿no? Es decir, el tema de la compasión que recoge la parábola, la fantástica parábola del buen samaritano, que es la que aquí nos orienta. Martin Luther King, cuando estaba en la cárcel de Alabama, allí pronunció un sermón precioso sobre esta parábola, que yo resumo aquí escuetamente, ¿no? Él, en ese sermón, hizo la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia al levita y al sacerdote que pasaron de largo delante del mal herido con el buen samaritano? ¿Es que estos eran malos, eran unos perversos y este era un santo varón? Dice, no, no es eso. Dice, era la pregunta que interiormente se formularon. Cuando pasó el levita y pasó el sacerdote, la pregunta interior que se hacían era la siguiente. ¿Qué me puede pasar a mí si yo me quedo aquí atendiendo a esta persona? Me van a echar la bronca, voy a llegar tarde, es un enfermo y entonces ya me contamino, me pueden aquí venir los asaltantes que seguramente están por aquí, me pueden machacar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué me puede pasar a mí, decían ellos, si yo dejo a este? ¿Y cuál es la pregunta que tenía el samaritano? ¿Qué le puede pasar a este pobre hombre si yo paso de largo? Es el descentramiento del yo al tú. Esa es la salida. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No tengo tiempo. No puedo. No sé. Ahora que estamos meditando el misterio de la Virgen María, Nuestra Señora de la Esperanza, cuando el ángel se le apareció, ella no dijo, le entró miedo, se hizo preguntas, pero no dijo, no valgo. Eso no lo dijo. No dijo, no valgo. Sino, ¿cómo será esto? Y después fía. ¿Eh? Bueno, pues termino aquí y espero que estas reflexiones pues, os hayan servido para meditar y que conecten con la experiencia que estáis viviendo en vuestra vida y en vuestra comunidad. Quedan cosas en el tintero, pero si luego después os sirven de interés, os las paso. Dentro de media hora nos volvemos a juntar aquí para tener la segunda parte, que será una parte más de tipo activo. Yo no hablaré, sino que yo dirigiré una serie de ejercicios que vamos a hacer juntos aquí en la misma sala. Bien, terminamos dándole gloria a Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, en los siglos de los siglos. Amén. Bueno. Pues le damos las gracias a Juan Carlos por este ratillo. Vamos a salir a descansar un poquito, ¿vale? Estirar las piernas. Hay un patio ahí
justo a la izquierda, se puede salir por la puerta de comunidad, pero hay un patio chiquitito, vamos, chiquitito no, es un buen patio, pero que podemos también, y allí justo hay otra puerta enfrente, que hay una máquina de café, que podemos tomar café, y si por descansar un poco. Volvemos en media hora aquí. Deciros también que, bueno, todo esto a nivel online lo estamos siguiendo aproximadamente otras 30 personas, así que es un motivo también para dar gracias. Yo estoy aquí con el móvil intentando, hablando con uno, hablando con otro, pero creo que esto es algo de lo que estamos aprendiendo en la asamblea, una asamblea abierta también afuera y a los que no han podido estar aquí. Así que hay que dar gracias también, y gracias a ellos y gracias a Dios. Y por último, antes de empezar el tiempo común, vamos a hacer los primeros sondeos, ¿vale? De personas que o quieran o vea su comunidad, vea su llamada, presentarse también al Consejo Regional o propuestas que queramos hacer de personas, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo de manera recurrente en diferentes momentos, también por si en el rato que vamos a tener ahora, pues queréis hablar con uno, hablar con otro, preguntarle a esa persona antes de que salga su nombre aquí, bueno, lo que vosotros consideréis. Para los que estáis online, que ahora tengo que hablar para ellos, lo siento, vamos a cortar la conexión y después empezaremos por Zoom, ¿vale? Porque os vamos también la posibilidad de dar para que hagáis grupo y podáis compartir entre vosotros, que la experiencia sea lo más real posible, ¿vale? Pero cortamos ahora para no tener esta media hora aquí todos pendientes. Nos vemos en media horita. En la pantalla está saludando gente, por si queréis ahí. Se llama ventilación cruzada auxiliadora.
Bueno, nos vamos sentando. Hola, hola, hola. Vámonos. Sí, ahí te quedas pinchado el día. Tía, Maripi, tía, vámonos sentando. ¿Qué te sientes, corazón? Bueno, mientras empezamos la segunda parte de la sesión de la mañana, decíamos que antes íbamos a tener un primer momentito por si alguien quiere pues, postularse para el servicio, algún servicio en el Consejo Regional Futuro, o presentar o pedirle a alguien, en fin, lo que normalmente hacemos en los sondeos, en los escrutinios. Pues ahora es el momento. Acordaros que el final de la charla de Juan Carlos ha sido que nadie diga que no valgo. Ha terminado con algo así parecido, ¿vale? No, eso ha sido él por su propia voluntad que me ha puesto. Que nadie diga no valgo. Entonces, ¿quién? Laura había empezado a levantar la mano y luego también tú, ¿no? Venga. Venga, Laura. Buenos días a todos. Y frescos. A mí me gustaría saber, en relación a este planteamiento que estás comentando ahora, Pedro, la disponibilidad de los miembros del Consejo actual para continuar en el próximo mandato. Entendiendo que los que ya llevan 2 mandatos, pues ya está bien por hoy. Bueno, yo creo que esa primera parte está más o menos clara, ¿no? Que tanto Nieves como yo. No podemos. Además, no podemos y tampoco yo quiero, vamos. pero no podemos. No pone como miembro del consejo. Bueno, sí hay una forma ahí un poco, pero bueno, no, que no podemos. Coño, vamos a ver. A ver, si lo hubiera explicado bien, yo me habría callado, pero sí podemos con una mayoría cualificada, pero entendemos que no es necesario porque somos 300 seglares y mucho talento que no es 300, sino mucho más. Entonces, oye, pues ya después de 7 años, el relevo. Creo que en eso los tres estamos de acuerdo, que proponemos relevo. Sí, por eso. Juanjo, Nieves y yo somos los que hemos hecho los dos trienios. Bueno, 7 años uno de regalo. Entonces, Fran, tu disponibilidad, o Luis, que tenéis el micro. Fran primero. Bueno, mi disponibilidad. Yo soy una persona que cuando se me suelen pedir cosas, pues me cuesta mucho trabajo decir que no. Por lo que dije ayer, porque bueno, pues es cierto que yo me siento un privilegiado por todo lo que en mi vida se me ha regalado y me cuesta trabajo decir que no a cualquier propuesta. Dificultades personales las tengo, como muchos, como todos, ¿no? A veces me condicionan un poquito más y a veces me condicionan un poquito menos. No sé, venía muy con la idea de decir que no a esta asamblea y casi que bueno, que yo lo he ido comunicando, yo lo he ido comunicando a mi comunidad, como que no me veía con las fuerzas suficientes como para continuar. Casi no vengo a esta asamblea. No estuve cuando fui elegido y casi que no puedo venir por contactos y tal, aunque al final las pruebas salieron que podía venir, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? En resumen, justamente eso, ¿no? Entonces, aquí estoy a lo que Dios quiera, ¿no? No puedo decir otra cosa diferente. Por alusiones. Para que la gente de la casa.
Vamos a ver. A ver, yo quiero comentar un poco mi experiencia. Fran sabe que a mí, mi marido me dijo, condición de entrar en casa cuando vuelva el domingo es venir sin cargo. Si no, no entra en casa, con lo cual ya sabéis que yo no soy opción para, aunque Fran ha hecho campaña. Como yo, que bueno, eso no doy pie que habláis, no doy pie, ahora sí que no. Yo que pude compartir con Fran el venir desde Málaga a Sevilla, todo un privilegio de amigos y queridos familia, pues veníamos comentando eso, ¿no? Pues el servicio, con quién podíamos contar, porque es verdad que no sabemos la realidad de las comunidades, no sabemos quién se había ofrecido. Y bueno, pues nosotros hablamos mucho, yo sabía que él pues venía con no, ¿no? Y yo sé el trabajo, bueno, se me puedo suponer el trabajo del Consejo, que de aquí quiero agradecer enormemente toda la labor de estos años, porque si todas las comunidades hemos tenido dificultad para reunirnos, juntarnos y trabajar, pues figuraros ellos, ¿no? Cuanto más que eso están por encima nuestra para aportarnos un servicio. Entonces, nosotros desde nuestra comunidad queremos agradeceros en el alma toda la labor que habéis hecho estos años, de corazón. Aparte de eso, pues decirle a Fran que, yo que sé, a mí me emociona, ¿no? El de saber decir, no, y luego decir, jope, a lo mejor tengo que seguir, pues decir, pero es que cada uno tenemos nuestra realidad y nuestras circunstancias, ¿no? Y venís con una convicción y de pronto decir, pues aquí estoy, ¿no? Con todo el trabajo que supone, en su caso la economía, que para mí eso es un mundo extra, ¿no? Y todo el trabajo que tiene, toda la complicación, y decía al final, pues aquí estoy, pues, ole tú. Yo creo que estarás diciendo, ojalá no salga, pero ole tú por saber ofrecerte a nosotros y decir que el de arriba disponga lo que vosotros me pongáis, ¿no? ¿Qué te tengo que querer? Francisco, que te tengo que querer en el alma. Muchas gracias. Me toca a mí. Bueno, yo también le he dado muchas vueltas a mi disponibilidad, ¿no? Mi disponibilidad a... o sea, yo en el 2017, en un discernimiento comunitario aquí con los hermanos míos de mi comunidad, optamos presentarme, la comunidad optó por presentarme a mí como vocal de comunicación y a Ramón como vocal de formación. En estos 4 años, pues obviamente la vida ha cambiado mucho. Yo he cambiado casi en todos los aspectos de mi vida, ha cambiado. Pero para mí ha sido un regalo de Dios, ya lo dije, ya lo he dicho, creo que en mi memoria también lo he dicho, prestar este servicio. Y después de haber cambiado, como ha dicho Fran, de llamémoslo, posibilidad, si quiero continuar, si no quiero continuar, sí. Al final, la conclusión es, mira, pues que Dios haga conmigo lo que tenga que hacer. Si debo continuar, pues continuaré. Contento, ¿eh? No, esto no hay problema. Y si no, también me voy contento a mi casa. O sea que no espero nada y un poco me abandono un poco a la voluntad de la asamblea y a Dios. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna...? ¿No? Bueno, vamos a tener varios momentos durante la tarde de hoy, e incluso mañana, para estas cosas, pero bueno, entonces ahora, si os parece bien, pasamos a la segunda parte de la sesión con Juan Carlos. Voy. Ahora. No, para abajo. Vale, ya está. Sí. Empezamos antes con el Ángelus porque pega en el día de hoy y lo escuchamos y lo seguimos. Un momentito. Perdón.
Bien, habiendo saludado a la Virgen, vamos a proseguir con esta segunda parte de mi intervención, que como os anuncié iba a ser una parte de tipo muy práctico. Entonces, yo no voy a explicar ahora mismo todo lo que vamos a hacer, sino que os pido la docilidad suficiente para que lo que yo vaya diciendo lo vayamos haciendo de una manera lo más rápidamente posible. Os voy a pedir en primer lugar que cada uno de nosotros en silencio nos vamos levantando y nos vamos agrupando en grupos de 4, pero procurando no estar ninguno, si puede ser, de la misma comunidad. Cuando yo diga ya, entonces tomamos asiento y colocamos las sillas de tal manera que todos nos podamos ver las caras y relativamente cerca para no molestarnos después. ¿Se entiende, no? A la 1, a las 2 y a las 3 nos levantamos en silencio y nos ponemos en grupos de 4 en la sala. Sí. Respeten un poco las distancias, suficientemente. Vale. Para los participantes online, ahora mismo os vamos a dividir en grupos, intentando en la medida de lo posible que haya gente de todas las comunidades, siendo consciente pues que a veces es un poco complicado. Sí. Ya están casi todos. En este momento estamos ya todos reunidos. Muchísimas gracias porque ha salido la cosa rápida y bien. Cada uno de nosotros, por favor, tiene en sus manos un papel. En este papel va a tratar de responder sin pensar mucho, sin premeditar mucho las cosas. Vamos a hacer un ejercicio de diario intensivo y respondéis lo primero que se os ocurra a las preguntas que yo voy a hacer. Son preguntas personales que no van a ser para compartir. No las vamos a compartir después, por tanto podéis poner lo que queráis. No hace falta una redacción muy larga, sino una redacción corta. Y por favor, escribid con frases cortas. Pienso esto, punto, y después esto, punto, y después esto. Es una manera de que el pensamiento vaya avanzando. No frases muy largas, con muchos complementos y con muchas oraciones subordinadas, sino esto y esto y esto. Así avanza el pensamiento. Bien, la primera pregunta sería esta. Recuerda 3 frases o 3 ideas de la charla anterior que tú recuerdas. No que sean importantes, sino que las 3 primeras que a ti te vengan a la cabeza.
No hace falta que sea exacto, sino sencillamente como tú las tienes archivadas en el disco duro de tu memoria. No se trata de alargarse mucho ni de explicarla mucho, sino simplemente de registrarla, a ser posible, de manera telegráfica, ¿eh? Vamos terminando esta primera preguntita. Segunda pregunta. Para mí, una herida es... Para mí, una herida es... No se te pide una definición formal y exacta, sino una experiencia vital inmediata. Se puede responder también simbólicamente. Por ejemplo, uno escribe, una herida es una lágrima, por ejemplo. Una lágrima, simbólicamente, ¿no? Como... Tercera frase incompleta. Y cada uno se remite a su propia experiencia. Jesús sana cuando... Jesús sana cuando... Cuando... Ese cuando puede significar porque, cada vez que, o una condicional, sí. Tomarlo en sentido amplio. Y la última pregunta, que es también, diríamos, para como una frase incompleta que rellenéis con lo primero que os venga a la mente, porque es una manera también de entrar en el tema, sería esta. Bueno, vosotros pertenecéis, como todos nosotros, a seglares claretianos, pero hay otras pertenencias, familiares, eclesiales, sociales, etcétera. Bueno, en este último tiempo de tu vida, o en tu vida, lo que tú recuerdas, lo que a mí me sana, en este sentido amplio del que hemos hablado, lo que a mí me mejora, lo que a mí me hace crecer, caigamos en la cuenta de qué cosas en concreto en este momento te pueden o te están haciendo crecer. A veces las cosas malas que nos ocurren también ayudan a crecer, no olvidemos. Ponéis una lista de 2, 3, 5 cosas, las que os vengan, ¿no? No lo expliquéis mucho porque no se trata de esto, sino actualizar la experiencia vuestra.
vamos a ir terminando este primer momento. Si alguno ha terminado, hace una relectura de lo que ha escrito, añade o corrige si algo tiene que corregir, y cuando lo dé por terminado, traza una raya horizontal como señal psicológica de que ha terminado este primer momento de este encuentro, ¿no? Una raya horizontal, y debajo de la raya horizontal pone por escrito brevemente una sencilla plegaria, la que dicte el propio corazón en este momento. Puede ser de súplica, de lamentación, de agradecimiento, de petición, de disculpa, de llamada, de lo que queráis. No lo vamos a compartir, por tanto, lo dejáis, bueno, cada uno lo comparte si quiere, pero después aquí no lo vamos a compartir, el que quiera, el que no quiera compartirlo, pues no lo comparte, ¿eh? Esto como los que estáis haciendo las fraguas y sabéis, diremos que las cosas no se comparten, se dice luego después lo que uno quiera, pero... Al terminar, dobláis la hoja y la guardáis. O la metéis entre vuestros papeles. Cuando yo vea que más o menos casi todos han doblado su hoja, pasamos al segundo movimiento. Bien. Cinco, 4, 3, 1, bueno. Sí. Bien, pues entonces ahora el siguiente movimiento va a consistir en lo siguiente. Lo explico escuetamente y después ya lo hacemos. Segundo movimiento, vamos a hablar entre nosotros. Y entonces la pregunta sobre la que vamos a dialogar es una pregunta abierta dentro del horizonte que hemos hecho. La pregunta sería, ¿qué heridas en el movimiento, en la experiencia que cada uno tenemos, desvitalizan, enferman, empeoran, ponen en crisis, destruyen, son negativas en la comunidad? Pero atención, pediría por favor que la mirada y la expresión con la que contempláis las heridas sea una mirada compasiva y no de juez. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿eh? Con una mirada compasiva, las cosas que nos pueden... No buscamos culpables, sino sencillamente registrar cosas que a nosotros no nos hacen bien en la comunidad. Habláis durante un tiempo, cuando yo diga ya. Mientras vais hablando, habrá alguno que os pasemos en cada grupo una cartulina de color morado y un rotulador. En esa cartulina de color morado y con rotulador, al final, es decir, cuando vayamos terminando de dialogar entre nosotros, todos hablamos, nadie hace de convidado de piedra, nadie se equivoca porque no le piden que acierten, sino que diga su experiencia, ¿eh? Reducir en 3 palabras enfermedades. Las escribí en la cartulina y en algún momento alguien del portavoz se levanta y simplemente lee en voz alta sin explicar lo que haya expuesto, ¿eh? Nada más. Entonces, repito, ahora en este momento, cuando yo diga ya, empecéis a hablar. ¿Qué enfermedades, según mi experiencia, yo creo que entorpecen, mejoran, debilitan, enferman, maltratan nuestra comunidad de seglares claretianos?
del tipo que sea. Ya.